Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. Vamos a continuar con estos episodios. Ya casi terminamos con esta pequeña análisis y descripción de qué es una teoría desde la filosofía de la ciencia. Es compleja la pregunta porque estamos viendo que diversas concepciones han desarrollado grupos de ideas igualmente complejos y contradictorios, o mejor dicho, que se han analizado entre ellos. Por ejemplo, la concepción semántica que ha criticado a la concepción sintáctica, etc. Sin embargo, te adelanto que reflexiones sobre las concepciones que se han hablado y las que se verán en este episodio son excluyentes o pueden combinarse para lograr responder a la pregunta de ¿qué es una teoría? Al respecto, la formalización de una teoría con base en modelos requiere un poco más de claridad para que pueda ser correctamente aplicado a una teoría del caso, como lo es en este sentido la labor del abogado al desarrollar una teoría de un caso y así aplicarla en juzgados. Al respecto y sobre esa claridad, si existe o no, me serviré de lo dicho por Mario Bunge en su libro La investigación científica, su estrategia y su filosofía. Al respecto, en su página 369 señala lo siguiente: la variedad de sentidos de la palabra modelo puede turbar a menos que tengamos cuidado de especificar el sentido que tenemos presente. De hecho, esta ambigüedad del término modelo ha confundido a numerosos epistemólogos, llevándoles a creer que los modelos que se construyen en ciencia y tecnología son modelos lógicos o interpretaciones de teorías abstractas. Todo esto último entre paréntesis, cierro cita. Entonces, si hablamos de modelos, filósofos de la ciencia y epistemólogos también caen en confusión. Por lo tanto, si tú, yo igual traemos confusiones, es algo común, dado que si hablamos de aspectos sintácticos y semánticos dentro de los enunciados de una teoría para poder dar el primer paso a su modelización, análogamente, si aplicamos esta idea, pues la propia palabra modelo no se escapa de un análisis hasta tonto sintáctico y semántico, en el sentido de cómo se usa en cierto discurso y por sí mismo el término modelo, pues qué concepto nos evoca. Tan así que hemos venido explicando ya qué es un modelo, casi más que es una teoría, ¿no? Entonces, esa variedad de sentidos de la que habla Mario Bunge es la que confunde. Hablar de todo esto de modelos, de teorías, presupone un conocimiento básico de la teoría de conjuntos y de lógica de enunciados. Con esto, y con base en otro universo de teorías que puedan existir, puede realizarse una interpretación de una teoría, ubicando sus conceptos y sus aspectos fácticos, los cuales se encuentran contenidos en los enunciados y en las palabras que forman esos enunciados, o sea, sus términos y los conceptos que evocan estos términos. De ahí
que la teoría de conjuntos sirva para poder manipular, por ejemplo, los conceptos e identificar relaciones de inclusión, comprensión, etc., sin necesidad de usar el lenguaje ordinario y dejar claro el procedimiento deductivo. A muy grandes rasgos es que, también esto lo hablé en el episodio pasado, es cómo se usa esta cuestión de teoría de conjuntos y cómo se va creando ese proceso de modelizaje teórico. Bien, dicho lo anterior, que resume a la perfección el episodio pasado, cabe ahora volver a la crítica que falta sobre estas concepciones, sobre qué es una teoría, qué es un modelo. Al respecto, la autora que venimos siguiendo, que no se nos olvide que es Mariana Córdoba, en su artículo Teorías Científicas en el Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por Claudia, Ignacio y Juan en el año 2017. En este momento comento que las citas que haré, dada su claridad explicativa, no ameritarán un comentario extra, porque incluso hacer una paráfrasis sería una ofensa a la claridad explicativa de la autora y la vasta documentación que tuvo para realizar este artículo. Por ello lo he estado citando. Entonces, esta autora señala que las concepciones que siguen comparten la idea de que no es necesario ni interesante formalizar las teorías científicas. La reconstrucción racional de teorías no es el objetivo de la filosofía de la ciencia. Por otra parte, no suelen considerar que la unidad de análisis de la epistemología deba estar constituida por las teorías científicas, ya sea porque éstas no son entidades claramente identificables, ya sea porque no tiene sentido alguno poner el foco en ellas. También porque en ocasiones se proponen no referirse a teorías sino a otras entidades o sistemas. Estas posiciones, además, concuerdan en que la historia y la praxis científica efectiva contienen aspectos más importantes que los aspectos formales involucrados en ellas. Cierro cita. Entonces, con esta última parte nos adentramos a lo que es el historicismo, el pragmatismo y el sistema de prácticas en torno al análisis de teorías científicas. El historicismo, como se habló en la temporada 2 de este podcast en torno a la filosofía de la ciencia, se habló de Thomas Kuhn, de Paul Feyerabend, Imre Lakatos, aquella cuestión del anarquismo metodológico, de los paradigmas, del falsacionismo, programa de investigaciones, etc. Te invito a que te remitas a dichos episodios si te interesa conocer en el ámbito muy general sobre estas cuestiones, posiciones de estos filósofos de la ciencia. Aquí se hará cita nuevamente en el sentido de que en la década del 60 se inicia la filosofía histórica de la ciencia o nueva filosofía de la ciencia, que no configuró un conjunto único de ideas, pero sí, sin dudas, un modo diferente de hacer filosofía de la ciencia. Se han mencionado ya, como críticos de la concepción heredada, algunos autores pertenecientes a esta tradición: Stephen Toulmin, Norbert Russell Hanson, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, Imre Lakatos y Larry Laudan, entre otros. Los exponentes de la concepción historicista comparten la idea de que las teorías científicas no son conjuntos de enunciados, de manera que no cabe adscribirles verdad o falsedad. Cierro cita. La autora parafrasea a José Díaz Calzada, y José Díaz Calzada pues hace una observación interesante, que en paráfrasis de la autora cito a continuación. Las teorías científicas no son conjuntos de enunciados. Los historicistas han sostenido que aquellas son entidades complejas que evolucionan en el tiempo histórico, que representan un componente formal, teórico o conceptual, entre paréntesis, las leyes, y otro empírico o aplicativo, entre paréntesis, los sistemas a los que las teorías se aplican. Afirma que, de acuerdo con el historicismo, en las teorías se identifica un núcleo no refutable por decisión metodológica y otras partes sí modificables frente a las refutaciones, que presentan diferentes niveles de empiricidad, que conllevan normas y valores que pueden depender fuertemente del contexto. También señala el autor que esta caracterización de las teorías científicas es sumamente imprecisa a pesar de sus virtudes.
Cierro cita. Por otro lado, con esta cita que hice, pues explicativa de aquella perspectiva historicista y pues también la crítica, su idea principal del historicismo, la crítica que ha recaído sobre ellas, se expone a grandes rasgos dicha concepción. Si quieres conocerlo, te repito, puedes ir a los episodios de Filosofía de la Ciencia de este podcast o bien buscar alguna otra que sea de tu interés. Nuevamente volvemos a aquel ejemplo de los libros de matemáticas, ¿no? Especifico o resuelvo 2 ejercicios y el tercero se lo dejo al lector. Hacia aquí. Explicito ideas principales, su profundidad la dejo para ti. Por otro lado, se tiene la perspectiva sociológica, la cual deviene de la escuela de Edimburgo y que es representada por David Bloor y Barry Barnes. Al respecto te comento, esta perspectiva sociológica es interesante porque en términos concretos, como la concibo, dice que no hay que aislar el conocimiento científico y por supuesto la producción de teorías de aquellos aspectos, o mejor dicho, aquellos valores sociales de los que el propio científico se ve envuelto. Una postura interesante. En síntesis, dicha concepción crítica toma en consideración valores sociales, así como intereses de índole filosófica, política y económicos. Al respecto, la autora nos dice que el abordaje de una teoría científica consiste en insertarla en un sistema más amplio de valores, sistemas religiosos y políticos. Estos valores ejercen una influencia causal en las creencias de una determinada comunidad. No hay nada propio del conocimiento científico que lo sustraiga del entramado de valores y creencias generales en el cual éste se origina y desarrolla. Es una cuestión, cierro cita, es una pregunta muy interesante. ¿Cómo influyen los valores y creencias generales de índole social, filosófica, política y económicos en la producción de conocimiento científico? Una pregunta muy interesante. Esta es la perspectiva sociológica y una pregunta que se puede derivar de estas citas que hicimos. Por último, se tiene la concepción pragmática. Al respecto, no haré síntesis, puesto que la claridad de las explicaciones que proporciona la autora tienden inútil este intento. Veamos. Para comprender lo que se suele denominar la concepción pragmática de las teorías científicas, resulta fundamental problematizar la noción de modelo, a la que nos hemos referido a propósito de la concepción semántica. Tanto la concepción sintáctica como la concepción semántica de las teorías científicas adoptan el concepto de modelo acuñado en ciencias formales y lo trasladan a las ciencias fácticas, particularmente a las naturales. La concepción sintáctica asimila la distinción entre teoría y modelo y a la distinción lógica entre sintaxis y semántica. De este modo, los modelos dependen en sentido lógico de la teoría. Si la teoría, en tanto su sistema axiomático, define la clase de sus modelos, estos no aportan información adicional significativa que no esté ya contenida en la teoría. De acuerdo con algunos abordajes críticos, la concepción semántica, por su parte, representa un avance respecto de su predecesora en la medida en que la identidad de la teoría ya no depende de su particular presentación formal. No obstante, al identificar la teoría a través de la clase de sus modelos, la distinción entre teoría y modelo colapsa. Esta última es una cita que es de la autora de Suárez. Cierro cita completa. Es interesante, pues, este aspecto del pragmatismo, en tanto ve ya a las teorías como una cuestión de los modelos que surgen de ellas, tomando la teoría como un sistema axiomático, los modelos de ellas como propiamente mediadores entre la teoría y la realidad. O sea, el pragmatismo toma la idea de que los modelos son mediadores entre teoría y realidad. Sobre esto, dice la autora, a diferencia de la postura tradicional, que hace depender estrechamente el modelo de la teoría, entre paréntesis, hasta incluso hacer colapsar ambos conceptos, la propuesta de que los modelos son mediadores considera que un modelo es modelo de un sistema real
para una teoría. Desde esta perspectiva, las teorías no se vinculan inmediatamente con las entidades reales, sino que refieren a un modelo, que es modelo de un sistema real. El modelo es un objeto abstracto, conceptualmente construido, en el cual se consideran como variables solo los factores relevantes. A veces se suponen las propiedades de los elementos inobservables del sistema real, e incluso, en algunos casos, se introducen entidades ideales inexistentes en la realidad. Según esta posición, en la construcción de un modelo aparecen involucradas distintas operaciones, tales como el recorte y la simplificación del sistema, la identificación como caso límite de fenómenos en principios disímiles o la postulación de entidades ideales o de estructuras. Todo esto lo construye la autora mediante citas de Lombardi, Morgan y Morrison, que también está bien interesante lo que ellos dicen. ¿Sí? Entonces veamos, pues esta es una forma de explicar esa idea de que el modelo es un mediador entre teoría y realidad. Luego, continúa explicando la autora. De acuerdo con esta concepción, la función principal de los modelos como mediadores entre teoría y realidad consiste en permitir el uso de una teoría científica para la explicación de un fenómeno natural a través de una conceptualización de tal fenómeno. Cierro cita. Aquí está la clave. Conceptualización de tal fenómeno, es decir, manejar en el mundo de las ideas ese fenómeno, por ejemplo, empírico, que acontece en los hechos, ahí en la facticidad. Una cuestión bastante interesante y que aún está en desarrollo. Al respecto, te comento que, bueno, aun y cuando está en desarrollo, ha sido o está siendo bastante amplia y ha tenido críticas muy interesantes a esta concepción, en tanto que dentro del pragmatismo surge lo que se conoce como sistema de prácticas. Esto es propuesto por Ha-Suk Chang y recientemente, por allá en el 2012. Al respecto de este sistema de prácticas dentro de esta concepción pragmática, nos dice la autora que un sistema de prácticas es caracterizado por Chang como un conjunto coherente e interactivo de actividades epistémicas que se proponen alcanzar ciertos propósitos. Cada sistema encarna una explicación de un determinado aspecto de la realidad, que constituye un objeto de investigación, así como los métodos para crear y utilizar tales explicaciones. La elección de Chang de referirse a sistemas de prácticas en lugar de referirse a teorías científicas es consistente con su concepción del conocimiento, según la cual éste debe ser comprendido más como habilidad que como creencia. Si bien Chang afirma que no hay mucha diferencia entre saber cómo o saber hacer y saber qué, cierto es que el saber hacer algo no requiere necesariamente saber proposicional, ni tampoco lo genera. Podemos saber cómo fundir hierro sin, de este modo, obtener ninguna idea precisa acerca de la temperatura a la que aquello ocurre. El abandono de la idea tradicional del conocimiento como saber proposicional es consistente con su abandono de la noción de verdad en ciencia, dado que no tiene sentido predicar verdad o falsedad de una habilidad o práctica. Esto nos dice la autora muy claro. Y para no dejar esto así, más adelante señala que la noción de sistema de prácticas y el abandono de una noción correspondentista de la verdad recogen la peculiaridad de la actividad científica propia de disciplinas científicas como la química, basadas más bien en el hacer, inclusive en el crear nuevas entidades, que en describir y predecir el comportamiento de lo que existe con independencia de nuestras acciones. Recordemos que la descripción y explicación de las regularidades de los fenómenos, así como la predicción de nuevos fenómenos, eran consideradas los objetivos de la ciencia de acuerdo con la concepción heredada, lo que permitió generar una noción de teoría científica acorde con tales propósitos. Desde la perspectiva de Chang, es posible tener éxito en ciencia sin conocer jamás la verdad. El ideal del realismo activo y el pluralismo ideológico del autor no es alcanzar descripciones verdaderas de la realidad, sino
la búsqueda continua y pluralista de un conocimiento entendido en términos de praxis. Para el desarrollo científico es más fértil ofrecer múltiples sistemas de práctica incompatibles entre sí. La propia práctica científica muestra la fecundidad de tal estrategia metodológica. Cierro todas las citas. Aquí entonces traemos una concepción un poco que algunos han catalogado como radical y por supuesto muy distintiva, dado el origen de donde surge, que es al otro lado del mundo. Sin embargo, ahora este sistema de prácticas viene a abonar al pragmatismo. Pragmatismo, aquello que nos va a resultar útil y pues coherente sería hablar de un hacer. Por lo tanto, aun y cuando no nos dice tampoco que es una teoría, sí nos dice que pues no sería tan necesario teorizar, ¿verdad? Entre líneas nos dice que no es necesario teorizar, sino comprender el hacer. Bien. Con todo lo que hasta ahora se ha dicho, hay que preguntarnos nuevamente, ¿es posible combinar estos enfoques o son excluyentes? Es decir, ¿podemos combinarlos para responder a la pregunta de qué es una teoría? ¿O por ser excluyentes, obviamente no es posible combinarlos y por lo tanto hay que responder a la pregunta de qué es una teoría desde una sola concepción? En mi caso, y después de reflexionar y meditar por varios días, así anteriores, mucho más anteriores a iniciar con estos episodios y nuevamente al grabarlos y volver a reflexionar, coincido con la autora en su conclusión en el sentido de que todas o algunas de estas líneas podrían combinarse, en tanto cada una resalta aspectos diferentes de la ciencia y las teorías científicas. Sin embargo, si se atiende a las diferencias que implican estas visiones en cuanto a lo que sostienen que la ciencia es, suelen sobresalir diferencias irreconciliables, que tienen consecuencias para pensar una variedad de problemas que emergen de una reflexión filosófica sobre la ciencia, tales como el problema del realismo, el problema del papel que juega la verdad, el problema del progreso, el problema de la reducción entre teorías y entre disciplinas. Bien, no quedamos con una respuesta concreta sobre qué es una teoría. Esto dependerá pues de esa reflexión en las preguntas realizadas y, por el contrario, como la filosofía problematiza todo, entramos con un problema que era responder o tratar de saber qué es una teoría y al contrario, salimos de estos episodios con nuevas preguntas. Si con estas concepciones puede responderse a la pregunta de qué es una teoría o no, porque serían excluyentes y sería tomar una sola para contestar la pregunta. También sobre este sistema y la cuestión sociológica muy interesantes. Vaya, muchas pautas, muchos temas por reflexionar que sin duda impactarán en la concepción que se tenga como abogado sobre una teoría y con ello aplicarla a una teoría del caso. En mi caso muy particular, muy particular, aunque sea innecesario decirlo, coincido o mejor dicho, trato de conciliar varias ideas. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención lo de esto del pragmatismo, y lo he dicho en anteriores episodios. Teoría, modelo, realidad. Pero también que es necesario un grado de formalización y análisis lógico de lo que se diga en la teoría. No tanto preocuparnos al inicio de la elaboración de la teoría para formalizarla, sino una vez concluida la teoría, buscar su formalización. ¿Sí? Esto lo había pensado en su momento, luego después que leía Bunge lo reafirmé y pues bueno, no hay que preocuparnos al inicio de hacer la teoría y tomar un caso para formalizarla, sino traer en mente pues una coherencia lógica con los famosos principios mínimos que se hablan mucho en la ciencia jurídica, pero también teniendo en consideración otras cuestiones como lógica de enunciados y lo mínimo de teoría de conjuntos, y ya después buscar una formalización mucho más profunda y lograr pues todo lo que se ha venido señalando en el sentido de incluso crear un modelo. Hasta aquí este episodio. Los siguientes
También van a hacer una serie de reflexiones sobre la teoría del caso. Tomaremos en este aspecto algunas ideas de Mario Bunge, de su libro que se llama La investigación científica, su estrategia y su filosofía, para efectos de reflexionar cómo se construye una teoría. Algunas pautas de reflexión muy generales y luego ya adentrarnos pues a lo que le sigue en estos episodios y en este método de estudio de caso aplicado a la defensa penal. Hasta luego, mucho éxito y dinero.